Pues buenos días, de nuevo. Acabo de ver, hacía años que no lo veía, El acorazado Potemkin, año 1925. Sergei M. Eisenstein, este ruso, inventa algo. Acordaros que, por ejemplo, en la Academia de Hollywood y en todas las academias siempre hay un premio al mejor montaje. Inventa precisamente el montaje. El montaje es capital en una película. Es decir, que algunos directores de cine se siguen maravillando de cómo en el año 1925, cine silente, aunque había música, las orquestas que se ponían, etcétera, para entendernos, o simplemente un piano, con los rótulos, lo típico, pudo hacer intuir y realizarlo esta técnica, ¿no? La película se divide en 5 partes. Las 2 primeras partes son lo que ocurre en el acorazado. Posiblemente la más impactante en la retina de la gente es la cuarta parte, que es la famosa secuencia de la escalera de Odessa. Si habéis visto Los Intocables de Brian De Palma, Brian De Palma hace un homenaje precisamente en la escalera de una estación a lo que es precisamente la escalera de Odessa del acorazado Potemkin. Por cierto, la película de Los Intocables de Brian De Palma se toma licencias porque no ocurrió nunca. Los personajes existen, etcétera, pero cuidado, en eso ya hablaremos. Hay películas, Gladiator, gran fama, etcétera, etcétera. Pero después, si lo analizas desde un punto de vista histórico, te das cuenta las chapuzas o las licencias que se toman o la alteración. Que yo creo, no, la verdad, que se tendría que dejar constancia en los títulos de crédito de alguna manera, de que se ha alterado la historia, etcétera, etcétera. Bueno, lo dejo ahí. El montaje en esta película, cuidado, estamos ante una película que es un panfleto. Estamos ante una película ideológica. Trotsky, Lenin y compañía intuyeron que el cine podía ser una herramienta de propaganda. Y así es. La historia no se puede sostener bajo ningún concepto si no es dentro de la Revolución Rusa Soviética. Por tanto, hay una estética alucinante. Sabes perfectamente quiénes son los buenos y quiénes son los malos, comillas. Es un gozo estético contemplar lo que te está llevando de la mano, a dónde te induce, para entendernos, visualmente, estéticamente hablando. Entonces, uno ha de distinguir, porque hay gente que esta película, evidentemente, en el 36, en la época, en el lado republicano, se vio. Después en España, a partir de 1939, lógicamente fue prohibida. Tendría que ver cuando era la típica película que se veía en clandestinidad. Había gente que tenía una copia en Super 8 o a lo mejor en 16 milímetros. Es decir, se tardó mucho porque lógicamente se consideraba una película desde el régimen, digamos, de la dictadura del general Franco, subversiva, para entendernos, como tantas cosas, ¿no? Por tanto, no se puede ver desde un punto de vista ideológico. Cuidado, habrá gente que compartirá el punto de vista ético, el discurso que nos da. Esto es cada cual, es muy libre, cómo no. Es decir, el discurso revolucionario, el discurso, digamos, de la toma de la Bastilla, para entendernos, ahí está. Pero eso es lo que nos interesa, digamos, contemplar. Eso está ahí. Pero en cualquier libro de historia del cine, cualquier historiador que se precie, los críticos, saben perfectamente que esta es una pieza, esta película, 1925, es una pieza fundamental en la historia del cine, porque inaugura el concepto montaje. Y atención,
El montaje implica seleccionar imágenes, desechar otras y ir montando según tus intereses. Creo que fue Godard que dijo una frase lapidaria. Un traveling, que ya sabéis que es un movimiento de cámara, es un problema, es un concepto moral. Cuando tú mueves la cámara, si tienes una intencionalidad determinada, pues evidentemente entras en una cuestión ética. Lo que pretende es decir. Otra cosa es crear una distancia, explicar una historia, no tomar partido y dejar que el espectador opine, hablo ahora de cualquier película, o llegue a sus propias conclusiones. Por ejemplo, una de las cosas que a muchas personas les fastidia son los finales abiertos. A mí me encantan porque tú te puedes montar la historia como te dé la gana. Hombre, pero es que no. Según qué historias, el final es cerrado, ¿no? 2 y 2 son 4. Pero cuando un final es abierto, la imaginación... Os digo una serie que yo he visto 5 veces, que deben ser 54 o 56 capítulos, si no 58, que son Los Soprano. Hay aquí un mosquito que me está volviendo loco. Los Soprano. El último capítulo de Los Soprano, si vais vosotros a un buscador, veréis desde las broncas que la gente tuvo, la frustración y las interpretaciones más increíbles, interesantes, por descontado. Ahí tenemos un final abierto, lo matan, resucita, vive, continúa. Y eso, según a qué espectador le deja inquieto, dicho de alguna manera. Pues aquí tenemos el montaje. Si podéis contemplar la película, es 1 hora y 10 minutos. Es una experiencia, yo la he tenido esta mañana, es una experiencia que hacía años, pero no sabría decir cuántos, que la había visto y me ha dejado perplejo la técnica, que ya no la recordaba ni recordaba las partes. Sí que recuerda siempre la escalera de Odessa, es infalible. Los soldados zaristas bajando así en formación, el pueblo revuelto, que además esto te recuerda la imagen de Espartaco, Stanley Kubrick, la batalla, las legiones veniendo en formación y los esclavos que se sienten libres en revoltillo antes de empezar la batalla, si os acordáis. Y alguno hablaba, lógicamente, de interpretaciones ideológicas, ¿no? Lo que son las legiones y lo que son, digamos, las milicias que no tienen ese rigor castrense, para entendernos de alguna manera, ¿no? Kubrick, bueno, en fin, esa es otra historia, la de Espartaco, es otra historia. Ahí Kirk Douglas tuvo mucho que decir. Los vecinos, lo dejo ahí.